Bienvenidas a un nuevo episodio de Creo en Voz Alta. Mi nombre es Cari y soy tu guía y te acompaño en el proceso de transformación de tu mentalidad para que creas posible armar, diseñar, elegir la vida de tus sueños. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el momento perfecto. Porque si bien el momento perfecto solemos tomarlo muchas veces o solemos analizarlo en base a accionar, ¿no? Siempre estamos esperando a que las cosas estén dadas, a que el contexto sea mejor, a que las circunstancias acompañen, a estar perfeccionados en alguna materia, a tener todo en orden, todo arreglado, todo acomodadito, para recién tomar acción sobre algo que deseamos, sobre, por ejemplo, iniciar un proyecto, presentarnos por un trabajo, decidirnos a buscar una relación, siempre, o empezar el gimnasio, no sé, siempre estamos buscando estar en el momento perfecto o iniciar las cosas en el momento perfecto. Vamos a tomar como referencia eso para trasladarlo al mundo de la manifestación porque me ha pasado a mí y sé que le ha pasado a otras personas, que nos demoramos en iniciar nuestro proceso de manifestación de determinado deseo porque creemos que las circunstancias no están dadas para eso. Quiero que me cuentes si a vos también te pasó, porque creo que es algo que se suele pasar por alto. No nos damos cuenta de que en realidad no tenemos que esperar a que el momento sea perfecto, ni para actuar si querés iniciar algo, ni para seguir tu deseo, ni para empezar a manifestarlo. Muchas veces nos quedamos pensando, bueno, pero si yo estoy en este punto determinado, no puedo pretender alcanzar este otro punto. Si estoy en A, no voy a querer llegar a Z de una. Bueno, en el mundo de la manifestación no hay lógica. Entonces, podrías empezar a manifestar estando en A que querés llegar a Z. No importa cómo, acá tu tarea no es pensar en el cómo lo vas a hacer, en qué acciones tenés que tomar, en qué acciones no, en cómo vas a llegar hasta ese punto máximo de tu deseo, sino que vas a empezar a pensar como la persona que ya está en el punto Z. Aunque vos estés en el A, no importa en qué circunstancias estés ahora, tenés que empezar a cambiar tu mentalidad y empezar a pensar como si estuvieses en el punto Z. ¿Y cómo pensaría la persona que está en el punto Z? Bueno, pensaría que es fácil y que ya están dadas las cosas para estar en esa realidad deseada. Que lo que tiene ese estado del deseo, lo que tiene ese punto Z, ya existe, ya es algo habitual, no es algo por lo que se tiene que esforzar, no es algo que tiene que conseguir, sino que ya existe en su vida, ya está materializado en su vida, ya lo está experimentando. Eso es estar y habitar en el estado deseado. Eso es pensar como si yo fuera la persona que quiero ser o la persona que tiene esas experiencias, la persona que tiene ese deseo cumplido. Es pensar que eso ya existe, que eso ya es posible, que eso ya está dado. Entonces, no importa si pensás que el cambio o que el salto es muy grande, y que necesitas estar en una determinada condición para empezar a manifestar eso. Por ejemplo, justo he leído en unos comentarios de otra coach de manifestación que alguien decía que no tenía plata, pero que manifestó un viaje sin pagar a uno de los lugares más caros de Argentina. Entonces, no importa que vos estés en A, el estado de no tener la plata para ese viaje. Podés pasar de una al estado Z, al estado en el que sí podés pagarte ese viaje o en el que sí estás viviendo ese viaje quizás sin pagar nada. Y quizás si estás empezando en el mundo de la manifestación, si te estás recién metiendo en todo esto y escuchás que no necesitas la plata para lograr X cosa, un viaje o tener algo, es porque todavía hay creencias limitantes trabajando
en esas áreas. Porque alguien te puede regalar un viaje todo pago. ¿Por qué no? La cuestión acá es jugar. Yo creo que el proceso de manifestación consciente tiene que ser divertido, tiene que ser un juego, o será mi ascendente en Géminis que necesita ver la vida como un juego, pero que hay que divertirnos. Para mí hay que divertirnos. Eso es lo que a mí me conecta con mi realidad deseada y con que es posible para mí experimentar determinadas cuestiones que yo quiera. Tengo que pensar que es posible, tengo que jugar un poco con la imaginación, tengo que flashear, tengo que fingir, pretender. Ese es el primer paso, porque arrancamos desde el punto A. Entonces, en ese momento no tenemos nuestra realidad deseada. Tenemos que jugar con la imaginación, tenemos que jugar a pretender, tenemos que divertirnos en el proceso, o al menos esa es mi sugerencia, no necesariamente tenés que, pero al menos esa es la forma en la que yo trabajo con mi manifestación consciente. Tiene que ser divertido. Ya cuando me empiezo a enroscar es porque están jugando las creencias limitantes que todavía tengo. Entonces ahí me tomo una pausa, reflexiono un poco, me hago una limpieza energética, me saco unas cartas de tarot, me reubico en el mapa y vuelvo a hacerlo divertido. Me vuelvo a conectar con lo que es divertido para mí para poder fingir y poder eh, imaginar, empezar a pensar y asumir que es posible que yo pase al estado Z, en donde yo ya tengo mi deseo cumplido. Por eso, no necesitas esperar a que el momento esté perfecto, a que las circunstancias sean perfectas, a que tengas determinadas cosas que te permitan llegar a ese estado. Podés materializar tu estado deseado desde el punto de no tener nada hasta el punto de tenerlo todo. Pero la clave ahí es no pensar en el cómo. Sacarte de la cabeza el cómo lo vas a lograr, el cómo van a llegar las situaciones y las circunstancias o las cosas que necesites para llegar a ese punto. Porque se van a presentar solas. No es tu tarea. Podés controlarlo si querés, pero no es tu tarea, es un esfuerzo de más que quizás no te conviene y te lo podés ahorrar. Y solamente tenés que pensar en que ya estás en el estado Z, en el que ya estás con todo tu deseo cumplido, con todo tu deseo manifestado. Es un desafío al principio, si es que te cuesta creer que algo grande, lo que llames grande para vos, puedas manifestarlo de estar en cero a pasar a 100, pero es posible. Es posible y hay que trabajar en la mentalidad. Hay que comprometerse, hay que tener disciplina, en lo posible tener una rutina, algo que te ayude a sostener el proceso hasta que eso se dé. Pero si te mantienes firme, no es necesario que pase mucho tiempo. Sí, es mantenerse firme, seguir tu energía si surge alguna acción inspirada, como lo hemos hablado en uno de los episodios anteriores del podcast. Podés seguirla, eso te va a aliviar el camino, te va a llevar por la ruta más corta. Podés volver a escuchar ese episodio para recordar más sobre el tema, o si no lo escuchaste, te lo recomiendo, porque es algo que te da como un boost o como el trayecto más corto para llegar a tu deseo. Pero la clave es esa, es creer, empezar a creer que es posible. Yo creo que es la base de todo y es la base de poder manifestar, pasar del punto A al punto Z. Así que te recomiendo que si tenés un sueño grande, algo que quieras conseguir en este momento y que te parezca que queda a un abismo de distancia, empieces a afirmar, a visualizar, a escribir, a utilizar la técnica que más te resuene para llegar y para alcanzar esa materialización, esa manifestación. Empecé a probarlo desde ahora. Empecé a creer que es posible, empecé a pensar que es fácil para vos llegar ahí y probalo, ejercitalo y después me contás. Si querés que te acompañe en el proceso de cambio de mentalidad, podés unirte a mis redes sociales, podés contratar mis servicios de mentoría para cambiar tu mentalidad y para
volverte una persona que cree que es posible materializar la vida de sus sueños. También vas a tener espacios que arrancan en mayo, como la membresía Manifestarot para manifestar con las cartas de tarot y el curso para aprender tarot, Tarot 360, en donde vamos a ver las cartas y los arcanos no solo con una perspectiva terapéutica y evolutiva, sino que también vamos a ver las cartas como guías en el proceso de manifestación. Si te interesa, te espero y nos encontramos en el próximo video.